Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Juliana está lanzando disco, bienvenida al podcast, qué bueno tenerla acá. Qué felicidad estar acá contigo, admiro demasiado lo que haces y estoy muy feliz de que estés acá hablando hoy conmigo de este disco tan hermoso. Hablemos del disco, ¿por qué arranca con un bolero? Bueno, para adentro arranca con un bolero porque yo crecí escuchando más la música que veía mis papás que la gente de mi edad. ¿Por qué? Porque estuve de actriz toda la vida, empecé mi carrera actoral a los 7 años y claro, eso traía unas consecuencias como que yo no fui al colegio nunca, o sea, estudié por internet, homeschool, entonces claro, mis mejores amigos, pues mis papás, cuando era chiquita, y crecí mucho escuchando la música que les gustaba a ellos y los boleros estaban de primera. Mi papá amaba a Toña la Negra, mi mamá era demasiado amante de los boleros, pero también le encantaba Piero, Leonardo Fabio, entonces yo crecí mucho oyendo esa música y quise rendirle un homenaje a los boleros que le gustaba escuchar a mis papás en este álbum. Cuénteme un poquito del comienzo, de cómo escogieron esa canción para abrir ese disco. Mira, Mar Adentro tiene una naturaleza muy chévere y es que es un álbum, pero es un álbum que acompaña a un libro. Yo este año me vi enfrentada al desafío más grande de mi vida hasta ahora, que fue escribir un libro. Yo escribo canciones, estudié 2 semestres de cine en la universidad, solo 2, y escribí muchos guiones, pero cuando llega esta propuesta de Penguin Random House y me dicen queremos que hagas un libro, yo les digo no, por supuesto no, respeto demasiado a los autores, yo no me dedico a eso, pero no, es en una sección de no autores. Entonces dije, bueno, yo voy a hacer un libro de una no autora, pero para no lectores. Y creo que la música ayuda mucho a la gente que no está acostumbrada a leer, a meterse en una atmósfera y en un imaginario un poco más fácil. Y este es un bolero porque en el libro esta es la canción que ella escucha en su Discman cuando encuentra los CDs que le gustaban a su mamá. Entonces un poco tiene mucho sentido en la historia, pero la verdad también yo me quise complacer escribiendo un bolero y poniéndome, digamos que ese challenge de la vida de poder hacer la música que a mí también me gusta y como moverme entre esos géneros. No debe ser muy fácil hacer un bolero, porque es que ya se puede acudir al bolero antiguo y darle como un flip, uno le puede dar una vuelta. Por lo general da la impresión de que en esas lides de la música más clásica, pues es mucho más breve acudir a los estándares, ¿no? A los clásicos, ¿no? Total, y esa fue una decisión artística difícil de tomar. De hecho, junto a Nico Legretti, que es mi productor, hicimos la producción de esta canción 3 veces, porque en la primera y en la segunda todavía no sentíamos que era lo que queríamos que sonara. De hecho, empezaba con un solo de una trompeta y yo decía, no, yo quiero que arranque como cuando los boleristas presentaban sus canciones antes y literalmente la voz que la presenta es mi mamá y arranca, ¡pum!, cuando te encuentre. Y esto fue grabándola 1 hora porque además, claro, no va a grabar a su mamá y mamá, cuando te encuentre. Y yo, no, así no, o sea, no, esa no es la intención, mami, por favor. Y la repetimos demasiadas veces, pero ya la tercera vez logramos por fin llegar al lugar que queríamos. Obviamente no se podía sin llamar a instrumentistas reales que además tuvieran el género en su sangre. Tuvimos a Coso Batero en toda la parte de percusión, a Daniel Uribe en las guitarras, Juanse Tortuga en la trompeta, que son artistas que han hecho este tipo de géneros para otros artistas, así que fue increíble, fue una sumatoria de mucha gente. ¿Dónde graban? ¿Graban en un estudio? ¿Y cómo ambientan ese estudio para darle aún más profundidad a una canción que tiene que tener ese nivel de fondo, ¿no? Toda la música de este álbum fue compuesta en San Andrés. Yo me fui en enero junto a Daniela Cabrera, que es mi guitarrista y que es coescritora de casi toda mi música, Nico Legretti, que es mi productor, y Connie, mi videógrafa, y nos fuimos los 4 a una cabaña al lado del mar y les dije, no venimos a componer, venimos a vivir la isla para podernos llevar todo lo que sintamos y veamos y lo vamos a traducir en música. Y pasa que cuando uno está muy conectado con los lugares y con lo que uno quiere, la música habla por sí sola. Y es muy loco decir que las 7 canciones que hacen parte del álbum fueron las únicas 7 canciones que existieron. No hicimos 20 y elegimos las mejores, no. Justamente todas fueron haciendo de cada una de las cosas que vibraban más para nosotros. Y toda esta música ya escrita con guitarra y voz, como a mí me encanta componer mi música, la trajimos a Bogotá, a un estudio hermoso que se llama Soy Gardel Estudios, que es el estudio de Santiago de Lucci, otro gran amigo y otro productor que ha hecho parte de todo mi proceso.
Todos somos además amigos de la escuela de Missy, de teatro musical, venimos del teatro musical todos, entonces claro, como este rigor de hacer las cosas con tiempo, llamar a arreglistas como Juan Andrés Ospina a que hiciera un coro de hombres o un arreglo de orquesta, acudimos a demasiadas personas que sabíamos que tenían todo ese bagaje musical antiguo que nosotros pues a los 23 y 25 no tenemos claramente. Y nos nutrimos de absolutamente todo esto y siempre prendíamos una vela cada vez que llegábamos al estudio. Yo les decía, nuestro gran reto no va a ser entregar un álbum, nuestro gran reto va a ser mantenerlo virgen y transparente, tal como el agua que tocamos en esos mares, y cómo lograr hacerlo sin que se permeara de tiene que pegar, tiene que ser más chicludo, la canción tiene que durar más poquito. Casi todas las canciones tienen un instrumental muy largo en la mitad, que es una cosa que casi no oye en la música, pero queríamos que la historia de cada canción y la sensación que tuvimos cuando la escribimos primara por encima de absolutamente cualquier otra decisión. Eso le iba a preguntar sobre el arte y el repertorio, ¿no? Sobre el A&R y sobre todo porque yo siento que después de ganarse un premio Grammy, la presión de hacer algo aún más grande debe ser enorme. Entonces, con ella y con la llegada a un nuevo sello discográfico, a un sello grande, debe ser también difícil sortear las dos cosas o ponerlas a funcionar juntas, ¿no? ¿Cómo funcionó el arte y el repertorio de este disco? ¿Quién la encamina? ¿Quién la guía? ¿Hay alguien detrás que le dice esto sí, esto no? ¿Cómo funciona ese proceso de la construcción de las canciones versus el trabajo completo ya terminado? Mira, yo debo decir que yo he corrido con una suerte demasiado grande al poder decir que hasta el día de hoy la autonomía artística ha sido 100% mía. Y eso es una cosa que no es un tabú, todos sabemos que empieza a cambiar con el paso del tiempo y que cada vez se pone más difícil. Y una cosa que a mí me tiene supremamente feliz es que si bien ganarse un premio como este, sí, para nadie es un secreto, uno siente que la gente espera cada vez más de uno y siempre están esas ganas de querer impresionar o de querer como gracias a los pitos hermosos de nuestra ciudad, que viva Bogotá. Qué pena, ya voy a repetir porque estaba complicado. Es que estamos en la mitad del monstruo de la zona T, entonces es un poco complicado y en medio de hora y todo. Pero es sí, difícil. ahí los bogotanos venimos adelante siempre. ¿Usted es bogotana? Yo soy bogotana, de papá paisa, más paisa que una frijolada. O sea, mi papá vivía hace 30 años acá y saluda, entonces, ¿qué, mi amor? Así. Y mi mamá es de Tunja, entonces tengo raíces boyacenses y paisas. Ok. Bueno, pero venga, autonomía. Igual, a mí me asombra mucho oír el disco completo porque es que es un disco muy arriesgado con relación a ese éxito y a lo que siente uno que suele pasar no solamente en su camino artístico, sino en cualquier camino creativo, y es que la decisión es pues seguir andando el mismo caminito, ¿no? Porque pues si me funcionó por ahí me quedo durante un buen tiempo y le saco provecho hasta que más pueda. Pero una de las cosas que me sorprende del disco es la versatilidad, también esa inquietud, como las no ganas de quedar separada en el mismo lugar y brincando de género en género, de sentimiento en sentimiento en la medida en que va avanzando. Entonces no hay mucho tiempo para quedarse como en un estado relajado, sino que es inquietante el disco, ¿no? Es un disco que produce muchas cosas. No le dicen nada a la disquera, no le dicen, no sé, no podemos hacer algo más comercial, no podemos hacer algo como que entendamos más, porque esa es una de las grandes diatribas de los artistas, que no les entienden muy rápido la cosa. Ya, lo que ha pasado con este disco y con mi carrera hasta ahora es que, y lo hace abiertamente, yo he logrado creerme tanto en mi cuento que cuando lo cuento la gente también se lo cree. Y eso es un consejo para todos los artistas independientes o la gente que tenga ideas en la cabeza, pero también si uno mira atrás, las grandes estrellas también del mainstream han hecho eso, se han inventado un cuento que han contado con tanta verdad desde su corazón y con tantas ganas que es como, yo te creo a Lady Gaga bailando monstruos y te la creo y me parece que todo lo que dices es verdad. Y generalmente lo que queríamos con este disco y lo que yo personalmente como cantautora quería con este disco era, por eso son 7 canciones, como mostrar las diferentes sensaciones que se sienten en el mar. Y el mar es calma y el mar es los recuerdos de cuando uno va por primera vez al mar y es ilusión y es esperanza,
pero el mar da miedo y el mar también te inquieta y yo lo que quería era eso y por eso son 7 canciones por los 7 colores del mar de San Andrés y era como, ¿cómo veo yo este lugar desde diferentes lugares? Hay una canción que es un reggae, que es súper lujurioso porque también muestra esa parte de la isla, pero también está desde la orilla que es, perdí a una persona gracias al mar, pero entiendo que la vida es así. Entonces un poco lo que yo agradezco mucho es que en la disquera, cuando yo llego con este trabajo, además, yo dije, yo no quiero ir con nadie, yo quiero ir yo con mi equipo solo, sin influencias de nada. Yo organizaba la logística, yo llamaba a los pescadores, ¿qué hubo? Mañana a las 5 de la mañana podemos ir, listo. Llegábamos y me cancelaban, entonces era como, ¿y qué hacemos el resto del día? Yo les dije, fluir, o sea, acá no podemos llegar con una sesión de composición a Miami a decir, no, es en tal lugar. Era como, escribíamos donde, en la playa, en el piso, en la carretera, en el carro, y es muy lindo que absolutamente todo esto yo lo grabé como material de investigación para el libro, pero quedó tan espectacular el material que lo van a poder ver el día que salga el álbum y van a poder ver cómo empezó el proceso creativo y hasta dónde llegó al transformarlo en las canciones. Pero afortunadamente nunca nadie quiso tocar este disco y le dieron este sentido que yo le tenía de transparencia y de respeto. Y yo no soy, Alejandra, una persona que te digo, yo toda la vida quiero hacer música supremamente indie. No, porque yo cuando me voy a mis playlists, yo escucho de todo. Mi cantante favorito es Juan Luis Guerra, toda la vida lo ha sido, pero en la misma playlist tú vas a encontrar seguro una balada en inglés y luego va a estar Fate, ¿por qué no? Es porque él también amo el reggaetón y es una cosa que yo he aprendido mucho de artistas como Rosalía y es que inteligentemente logran moverse en todos lados, en la canción muy comercial, pero en un álbum supremamente experimental hecho por ella y por sus sensaciones y creo que es un poco lo que yo quiero hacer, moverme por la música que me gusta y la que me genera preguntas también. Cuando se ganó el Grammy a Mejor Nuevo Artista, ¿qué pensó? La verdad, lo primero que yo dije fue como, pues madre, yo tengo tantas ganas de ganarme lo que escuché mal. O sea, yo me acuerdo que yo escuché y yo miré a los lados como si me estás mirando a mí porque yo decía como, ¿qué onda? Pero la verdad fue una sorpresa muy grande. Yo fui a los Latin Grammys en Las Vegas porque era la única nominada colombiana y dije, hay que ir a representar a Colombia y porque era una plataforma muy grande para poder darme a conocer, pero yo estaba segura de que yo no me iba a ganar ese Grammy. O sea, yo podía haber apostado mi casa a que eso no iba a pasar. Entonces, cuando yo recibo este premio, siento muchas cosas, pero lo que primó fue qué hermoso es poder estar yo aquí como una única colombiana, como artista 100% independiente, sin ninguna canción cerca de estar en ningún ni chart de nada, porque además era música pues muy rara, pero música que hablaba de cosas como trastornos de alimentación, como depresión. Qué lindo es que la gente, el público, pero también la academia reconozca eso y lo vea como algo importante. Yo la verdad me sentí demasiado privilegiada y si bien yo ni seguía la página de los Latin Grammys, yo no sabía que eso había una transmisión, o sea, yo estaba en una clase de yoga cuando me llamaron y eran como 20 llamadas, yo pensé que se había muerto alguien, o sea, yo dije como, Dios mío, ¿qué pasó? Si bien eso no era importante en mi vida hasta entonces, sí me di cuenta que un premio de estos para una persona independiente y con música que no encaja entre lo mainstream, sí es una plataforma muy grande para poderse poner como en ese mapa y decir, hola, acá estoy, sí ha funcionado demasiado. Y sobre todo porque es que a mí una de las cosas que también me sorprenden de que se hubiera ganado ese premio es que usted de nueva no tiene nada. Porque es que por más joven que sea, lleva toda la vida haciendo arte, ¿no? Es cierto. Entonces es muy curioso. Por eso también quería voltearle un poquito la pregunta hacia eso, hacia ser nominada como Mejor Nuevo Artista, sabiendo que tiene tanta trayectoria, ¿cómo la hace sentir? Es decir, ¿cómo concilia las dos cosas? El hecho de que, pues, es una artista que no ha gozado del reconocimiento de la academia hasta ese momento, pero eso no quiere decir que sea nueva. Yo sentí, claro, yo este año en noviembre cumplo 19 años de carrera artística y tengo 25, o sea, es como, no me dan las cuentas. Me podría pensionar a los 33 años por semanas de cotización. Gracias al gobierno porque no puedo hacerlo, pero el caso es que, qué pena, amamos a todos, yo paz y amor. Pero es muy loco y yo decía, claro, nuevo artista, pues si yo estoy trabajando desde los 6 años, pero con mi música yo sí tenía una deuda muy grande de toda la vida. Yo entré a la televisión porque me gané un reality de canto, pero empecé a actuar y estuve casi 15 años. ¿Qué reality? Se llamaba Angelitos. Era de día a día del canal Caracol, o sea, ni siquiera un reality por las noches, era en un pedazo de día a día. Por la mañana. En las mañanas lo presentaba César Escolar y María Cecilia Botero.
y el que ganara era el coro de Navidad de Caracol y grababa un jingle. O sea, pues ya, yo fui, grabé mi jingle y de repente, no, vamos a hacer una segunda parte del reality y quien se lo gane va a ser el nuevo protagonista del Club 10. Y en esa época, pues sí, yo soy joven, pero tampoco tanto. En esa época no había redes sociales. En esa época la gente que tenía televisión por cable era muy reducida en Colombia. Entonces el Club 10 era de verdad el programa más importante de los niños de Colombia. Yo decía, ¿cómo así? O sea, yo voy a estar en el Club 10. Y claro, yo dije, me dijeron eso y yo me lo gano porque me lo gano. Y quedé dentro de las protagonistas del Club 10 y cantaba en los shows, pero nunca hice mi música. Y fue hasta en la pandemia que decidí sacar una canción que se llama Montaña Rusa en el segundo mes de confinamiento, porque al crecer en la televisión me pasa mucho con el público que la gente cree que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y me empiezan a llegar mensajes de, en mi casa mi esposo me maltrata, mi papá es homofóbico y como estoy encerrado con él la estoy pasando muy mal porque yo siempre vivo en la calle para evitar esta relación. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Club 10? Yo estuve en el Club 10 años. Fueron muchos años. O sea, ¿usted arrancó a los qué? ¿A los 6 fue el reality, 7 empecé a trabajar en el Club 10, a los 7 años, y de ahí nunca más paré. 16 años cuando se termina ese ciclo y a esos 16 años está recibiendo estas cartas de gente que Ni siquiera, yo terminé el Club 10 a los 16 y empecé a trabajar en novelas para Caracol, hice Netflix, hice unas series para Disney, pero yo empiezo a hacer mi música hasta en el momento de la pandemia. O sea, yo nunca había sacado música bajo mi nombre, había sacado unos singles de chiquita y demás, pero fue hasta ese momento en el que tomó la decisión. Entonces, claro, si bien llevaba mucho tiempo como compositora y cantante, no llevaba ni siquiera un año de haber sacado mi primer álbum cuando yo recibí el Grammy. Y yo, claro, yo decía, no entiendo, yo estaba con Lazo, con María Becerra, con Bizarrap, con Marco Mares, que son artistas que están en mis playlists, que yo decía... Yo, verdad, decía, yo no ni siquiera entiendo yo por qué estoy aquí, pero yo vengo, o sea, yo voy a lo que me llamen. Y claro, recibir este reconocimiento además con tanta trayectoria, pero tan nueva en la música, fue increíble porque esa fue otra tarea muy difícil, lograr hacer que la gente entendiera que sí, que yo era la presentadora del Club 10, que fui actriz, pero que también tenía un proyecto como cantante. Y en Colombia son contados con la mano los actores que logran hacer que la gente se coma el cuento de esos proyectos musicales. Sí, eso es muy cierto. Pero venga, volviendo al tema de las cartas y de las cosas que le mandaba a la gente, ¿esto pasó en qué momento? Cuando usted me dice a mí que la gente confunde un poco esa relación y esto cada vez se siente un poco más fuerte a raíz del tema de redes sociales, lo llaman relaciones parasociales, a eso lo están llamando, esa es la naturaleza, ese es como el término psicológico que se le ha dado un poco a las relaciones que están desarrollando, en particular los fans con sus artistas favoritos. Okay. ¿Cómo funciona esa relación y qué empieza usted a ver? Entonces aparece que empiezan a llegarle cartas, ¿a dónde le llegan? Me llegaban todas por Instagram, sobre todo eran como mensajes privados, como, hola Juliana, te he seguido desde hace mucho tiempo. Yo empecé a hacer lives en la pandemia cantando. Yo cantaba canciones, hacía covers, como de verdad estaba muy desparchada, pero además dije como... Fue el momento en el que los nutricionistas empezaron a hacer lives porque, pues claro, como que la gente quería compartir lo que hacían en el encierro para quien le pudiera servir. Y me empezaron a llegar muchos mensajes como, la estoy pasando mal, me maltratan en mi casa. Entonces yo dije, bueno, hagamos un ejercicio, hagamos una canción. Les dije, mándenme de manera anónima a mi correo escritos. Y yo lo que hago es que voy a coger lo mejor de todo esto y voy a hacer una canción y la voy a cantar dentro de 8 días. Y así fue. La compuse junto a Dani Cabrera, que es la coescritora de este álbum Mar Adentro, y eso es otra cosa. Yo trato de que mi equipo con el que empecé siga a mi lado siempre. Y mostramos la canción y la gente, por favor, ponla en YouTube, por favor, queremos oírla. Se llama Montaña Rusa, la necesito. Entonces, bueno, decidió yo grabarla y sacarla, y esa es la primera canción de mi proyecto musical. Y esa misma naturaleza se ha mantenido siempre en el proyecto musical, y es hablar de cosas que no son solamente el amor o el desamor, como hablar de ese tipo de cosas, como de los trastornos de alimentación, por ejemplo, la depresión, en este caso en Mar Adentro, perder a un ser querido, reconciliarse con el mar. Y creo que se ha vuelto muy lindo porque la gente ha encontrado en mi música como ese refugio lindo, y no porque la haga yo. O sea, quiero dejar claro que yo soy un canal, pero esos mensajes llegan de arriba y desde un lugar mucho más especial. Pero sí, hay como una confidencialidad muy chévere con la gente, y ya cuando ya se ponen los temas un poco más intensos, como por ejemplo, anoche intenté suicidarme, o sea, ya cuando yo recibo ese tipo de comunicaciones, yo digo, mira, está este teléfono, esta fundación con la que trabajamos para que nos asesoraran en el álbum, llama, comunícate. Y creo que ahí ya es un momento en el que uno tiene que saber
que uno tampoco tiene las herramientas para ayudar en ese tipo de cosas, pero me pasa muy seguido, sí. Ha mencionado un par de veces la pérdida de alguien. ¿A quién perdió? Yo he perdido a muchas personas en mi vida. Una de las pérdidas más grandes fue mi abuela, que era la poetisa de la casa. En mi casa todos son profesores, todos. Mis papás, o sea, mi familia por parte de papá y por parte de mamá, todos son docentes de un área. Entonces, claro, yo no estudié en el colegio, pero mi tía estudió pues, ciencias políticas, o sea, todo, y son profesores de... Y una de las pérdidas más fuertes para mí, mi abuela, pero también yo tengo una academia de actuación para niños hace muchos años, como a los 13 años, que mi familia cayó en la quiebra. Con mi mamá dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No, pues estamos trabajando en televisión, hagamos no sé qué, bla, bla, y bueno, montamos una academia de actuación y una de mis alumnas se suicidó con 16 años, hace 5 años, y fue una cosa que a mí me dolió demasiado, porque uno, es una niña demasiado joven, y dos, porque uno como profesor, a pesar de que igual yo tenía 19, 20 años, yo decía, como yo no me di cuenta que algo estaba mal, o sea, como uno que habla de teatro y de arte y de ejercicios donde uno se da cuenta de muchas cosas, como no me di cuenta o como yo no pude ayudarla de alguna forma. Y ahí... ¿Pudo haberlo hecho? Pues, creo que no. Hoy, exacto, creo que no, y hoy en día también, y yo lo que hice fue, yo quiero hacer una canción que hable de lo que se siente estar deprimido, porque yo nunca en la vida lo he estado y quiero entenderlo mejor. Y la música más linda que yo he compuesto, pues en lo que yo creo para mí, es la que me ha dado respuestas a mis propias preguntas. Y dije, voy a hacer una canción donde yo entienda lo que se siente estar deprimido. Y esta canción hace parte del primer álbum, que se llama Cóseme, y yo creo que es de mis canciones la que más le pega al público. Y hace una hora me pasó que estoy en un café y una niña me dice, mira, tengo Cóseme tatuada sobre las cicatrices de la vez que me intenté quitar la vida. Y me dice, gracias porque le pude mandar esta canción a mamá y ya pude entender lo que pasaba en mi cabeza y pude entender que no era un llamado de atención y pude entender que era una cosa que pasaba de verdad. Y repito, yo no me doy el mérito de eso porque si tú me preguntas, esa canción se escribió en una hora y yo estaba en un piano y yo solamente estaba recibiendo mensajes de algún lugar muy especial. Pero creo que sí, la naturaleza del proyecto siempre ha tenido eso muy lindo en él. Cuando esos mensajes empiezan a bajar y empiezan, ¿dónde aterrizan? ¿Aterrizan en una hoja de papel? Sí. Usted empieza a escribir. ¿Necesita estar en alguna circunstancia determinada para poder hacer realidad esos mensajes y volverlos una canción? Yo creo que debo estar en el ahora y en el presente. O sea, a mí, y esto está muy lindo en el documental porque se los juro es 100% real lo que van a ver en este documental, mi instrumento siempre ha sido mi voz. Yo me sé acompañar un poco en guitarra, toco un poco piano y a veces los utilizo, pero al no ser tan buena instrumentista, como sé tan poco, me restrinjo mucho en la composición si me voy a un instrumento. Y para mí siempre las palabras y la melodía ha sido todo. Entonces yo, por ejemplo, yo no escribo ninguna canción en celular o en computador. A mí me encanta el papel porque siento que es como un mapa general y porque además uno en el celular borra y corrige, en el papel no, y uno escribe las cosas por algo. Entonces como que a veces no hay que abandonar la idea, sino volver a ella. Y no tengo que estar en ningún lugar, aunque en Mar Adentro sí dije, quiero estar en el mar. O sea, quiero que las notas de voz de las ideas suenen a mar y quiero como poder vivir la isla sin señal. También eso es otra cosa. Yo creo que el estar bajo presión, por ejemplo, en un estudio, esperando 5 personas a ver qué canción salió en 2 horas, no me funciona tanto. A mí me gusta mucho estar como en un espacio tranquilo, sin presión, sin estar buscando ningún resultado. Creo que es eso, como en el ahora, eso me quedó mucho de la actuación, como el estar presente con lo que está sintiendo uno en eso. ¿Por qué no empezó a cantar más temprano en la vida? ¿Sabía? Gallina. ¿Sí? Sí. ¿Le daba miedo? Sí, sí. Y esto yo nunca lo he hecho abiertamente, pero yo tuve un momento de mi voz muy difícil, porque a las mujeres también nos cambia la voz, lo que pasa es que la gente no habla mucho de eso. Y al yo venir de MISI, que era una escuela de teatro musical, yo tengo una voz de naturaleza ronca. ¿Desde chiquita? Desde chiquita tengo una voz ronca. Mi primer profesor de técnica vocal era un mariachi 53 que se llama Félix Amador, al que amo y le debo mucho. Pero claro, eso en el teatro musical no encaja muy bien. O sea, las voces de teatro musical, de hecho, son técnicamente muy pulidas y claro, como casi todas las composiciones son gringas, está todo muy colocado en la nariz y como que hacen el belt y son unas Beyoncés que suben. Mi registro no era tan alto. Entonces, claro, como que yo entré en un rayo en el que yo de los 15 a los 17 años, cada vez que abría la boca me salían gallos. Entonces, y además mi mejor amiga, que es Juli Pérez, que es una de las cantantes que hacía parte de Ventino y que ahora tiene su proyecto como solista, es Beyoncé colombiana. Entonces, claro, yo con esa mejor amiga, yo no me veía ni cantar, o sea, yo era como, no, yo no canto a nadie.
Y fue de gallina, o sea, en realidad fue... ¿Cómo superó ese tema? Uy, cuando empecé a escribir mi propia música. Cuando me di cuenta que yo tenía cosas importantes que compartir, fue cuando esto pasó. Y pasó con Cóseme, que yo compuse esta canción y se la empecé a mostrar a algunos amigos y yo veía que la gente rompía en llanto y me decía, es preciosa, grábala. Y yo no sabía, porque yo también decía, pero yo cómo voy a sacar una canción de depresión si yo no he estado en esa situación, me parece muy irresponsable. Y la vida me ha ido mostrando que a veces uno no ha pasado por ahí, pero si no lo hace uno, tal vez no lo hace nadie más. Y es como importante también tomar esa posición. Es bonito eso. Sí. Es bonito porque me da la impresión, a veces siento, ahora que hablamos de artistas y el papel que juegan los artistas en nuestra sociedad en la actualidad, que siento que cada vez sienten más la presión de hablar de ciertas cosas, ya sea porque están viviéndolas o porque alguien más lo está haciendo, ¿sabe? Y creo que no es tan saludable eso en las dos circunstancias. Es decir, no porque tenga usted una depresión profunda y sea artista, tiene que hablar de eso. Y no porque no la tenga, tiene que restringirse, ¿no? Ayer justo me preguntaron, es una pregunta que me gustó mucho. Me dijo como, tú hablas de temas muy profundos en las canciones. ¿Qué opinas de que los artistas tengan que tener una postura, por ejemplo, frente a la salud mental? ¿Crees que es una obligación? Y digo, no, yo creo que uno no debe hablar de las cosas que no vibran con uno. O sea, porque además la música, hay un dicho muy chévere y es como uno puede engañar al ojo, pero no tanto al oído. Y yo siento que es fácil reconocer cuando esas intenciones son genuinas o cuando no las son tanto. Creo que se percibe un poco en la música. Y yo de verdad, yo no quería hablar de esto porque yo decía, no me pertenece a mí, pero cuando veo que esto pasa y que cuando la empiezo a mostrar, la gente dice, uf, qué lindo, se la mandé a mi mamá, era una nota de voz, me acuerdo que yo la grabé en el piano y le empecé a mandar notas de voz y yo creo que esa nota de voz se la compartieron a un montón de personas y yo decía, qué bonito que esto pase. Y yo genuinamente siempre hablo y escribo sobre las cosas que a mí me tocan el corazón. Puede que no me estén pasando, pero como actriz también me he dado cuenta que es muy lindo uno también enajenarse en la realidad de uno y poder contar otras perspectivas, porque yo a mis 25 años sí he vivido cosas increíbles, pero no muchas tampoco respecto a todas las cosas que quisiera contar, y me tomo esas historias prestadas desde mucho respeto y con mucha responsabilidad y yendo a estudiarlas y buscando una psicóloga que me explique y buscando una fundación para que al final del videoclip la gente sepa a dónde acudir. Lo hago con mucho respeto, pero sí me gusta mucho hacerlo. Mire, ¿cómo superó los gallos? La cabeza es increíble. Yo decido dejar de tomar té en Caucal 2 años porque de verdad estaba frustrada, no me gustaba mi voz. Yo tengo como una particularidad, es que a mí, también otra de las razones por las que yo empecé a escribir música fue porque al ser una figura pública desde tan chiquita, empecé a recibir en mí, claro, de chiquita divina y uno es gordito y preciosa, pero ya cuando tú creces te empiezan a dar duro. Y yo empecé... ¿Qué cosas le dicen? ¿Qué pasa? No, me decían, yo presentaba Club 10 y luego pasé a Playzone, que era un programa ya más de adultos, que presentaban Maleja Restrepo y Susana Mora, divinas. Entro yo y me empiezan ya a hacer comentarios como, esa vieja tan fea, gorda, está ahí es por rosca, y cosas muy ofensivas. Entonces, claro, imagínate a los 15 años recibir un bullying no solo del colegio, sino de un país entero en redes sociales que ya estaban mucho más activas. Y Televisión Nacional, además, que es como bien pesado porque, bueno, en fin, mucha gente viéndolo. Y yo empiezo a tener trastornos de alimentación, empiezo a adquirir unas prácticas muy negativas para mi salud, entre esas vomitar literalmente todo lo que me comía. Y mi voz empezó a quedar afónica. Y de hecho yo tengo una lesión un poco en las cuerdas vocales, fue por eso, por estar 3 años constantemente haciéndome daño. Y claro, entonces eso sumado a que me salían gallos y mi voz toda... Yo decía, no, o sea, ¿qué hago? Y dije, voy a empezar a escuchar cantantes que canten diferente. O sea... ¿Qué empezó a oír? Entonces empecé a escuchar, por ejemplo, a Georgia Smith. Escuchaba mucho toda esa onda inglesa. Me encantaba escuchar a Rox, que es una cantante inglesa increíble. Obviamente Adele hacía parte de esa gran cama. Una de las cantantes de Little Mix, que se llama Jane, que tiene una particularidad muy similar a la mía, y es que a mí el vibrato se me corta mucho. Y dije como, eso también estilísticamente puede ser una marca, o sea, pues Shakira es Shakira por algo también, y Michael Jackson. Yo dije como, voy a dejar de empezar a imitar las voces que tenía que imitar antes y voy a empezar a buscar la mía.
y empecé a escuchar muchísima música, Aretha Franklin, por ejemplo, también, o sea, como otros colores de voz a los que yo escuchaba normalmente, y encontré como una particularidad muy linda en mi interpretación y creo que es hoy en día también una bandera de mi proyecto. Y si bien yo hago un bolero, un reggae, un reggaetón, ¿por qué no? Claro. Creo que la voz siempre va a ser como ese distintivo de esto es Juliana. Sí, sí, definitivamente ha pasado por muchas cosas y me asombra el optimismo Sí. y la felicidad. Sí, hay muchas cosas que me sorprenden del proyecto en general, pero sí, ¿qué la hace tan feliz? Uy, mira, a mí me han tildado muchas veces de positivismo tóxico porque yo soy como, luchen por sus sueños, es difícil, pero se puede. Pero es que, ¿cómo no compartir algo que me ha pasado a mí toda la vida? Me parecería muy canalla y egoísta. Y genuinamente a mí lo que me ha pasado es que yo me he dado cuenta que la vida obviamente no es fácil y tiene una cantidad de adversidades, pero uno es el que decide por dónde se toman las cosas. Y mi optimismo es porque yo siento que mi vida ha sido un constante... No puedo creer que esto me esté pasando a mí, o sea, de verdad, yo habría pagado porque alguien me grabara a mí cuando yo salí en los Grammys, porque además era un estadio gigante y la gente era como María Becerra y la otra mitad Bizarrap, o sea, yo no pude ni siquiera llevar a mi mamá porque no tenía visa americana, yo estaba ya sola. Cuando Juliana Velázquez sonaron como 100 colombianos en algún lugar como y el resto fue como... Y la gente aplaudía. Cuando yo salí de recibir ese premio, yo solo decía, como yo miraba arriba y yo decía, ¿qué acaba de pasar? Eso fue una sorpresa para todo el mundo. Todo el mundo. O sea, para todo el Es mundo. decir, era una cosa que... Y es algo en lo que los Grammys son muy buenos. En esa categoría puntual, los Grammy latinos son muy buenos poniendo el ojo en la bala ahí. Y dicen, wow. Así ha sido mi vida. Así ha sido todo. Pero venga, usted se gana ese premio en ese momento y ha podido hacerle análisis después. Como ha podido decir, no sé, si yo fuera usted, yo estaría pensando cada cierto tiempo, a ver, ya sé por qué fue que me gané esta vaina, más allá del trabajo, de haberlo presentado y todas esas cosas, pero estando compitiendo con esos otros figurones tan importantes, ¿le ha hecho análisis a eso o no? Sí, le he hecho análisis porque de verdad me he preguntado mil y una veces como, ¿cómo pasó esto? Qué pena la grosería, pero es verdad lo que yo digo, como no puede ser. Y es estos años que ya, claro, hago parte de la academia y me tocó votar por primera vez. Ok. Yo decía, ahí sí decía, ¿cómo carajos? O sea, solamente en Nuevo Artista este año eran más de 700 personas, que además... O sea, uno tiene que ser muy amante de la música para uno, de verdad, mirar todas las categorías de principio a fin. O sea, en Mejor Canción del Año eran más de 7.500 canciones nominadas. O sea, es demasiada música. Y yo como artista independiente, yo no tenía amigos de la industria como, voten por mí. O sea, yo no le hice ese lobby a nadie, yo no le pedí el favor. Yo decía, ¿cómo pasó? Y yo creo que fueron muchas cosas. Primero, yo sí creo que la naturaleza de la música, pero además lo que empezó a pasar orgánicamente, porque si bien no llegó a los charts como de número 1 en Colombia, algorítmicamente sí entraba en muchos lugares, porque con Cóseme, por ejemplo, yo hice un challenge de que la gente dijera 3 cosas que nunca había sido capaz de decir y que lo liberaran. Y empezó a volverse un movimiento muy grande ¿Lo hizo en TikTok? en TikTok y en Instagram. Y empezó a hacerse un movimiento muy grande y fue muy loco porque en ese momento, estamos hablando de hace 3 años, todos los TikToks virales de la música eran bailes. Absolutamente todos, como el pedacito bailable y era todo lo que la gente replicaba. Y de repente entra un TikTok completamente diferente, la gente sin maquillar, mostrándose vulnerable y hablando de cosas como, 1, desde que me abusaron cuando era niña nunca me pude volver a poner una falda. 2, o sea, eran cosas muy fuertes y no eran nada agradables y eran ciertamente un poquito incómodas, pero yo siento que fue como esa otra cara de la moneda que fue muy bonita. 2, O sea, TikTok tuvo mucho que ver en... TikTok y el público, como la recepción de la gente, porque... Sí, se movió mucho el challenge, pero por ejemplo empezaron a ver muchos videos de danza, teatro y universidades haciendo como finales del semestre con la canción. O sea, como fue muy raro lo que empezó a pasar con esa canción en particular. 2, el trabajo bien hecho. Nosotros teníamos que hacer un live session para los Grammys porque siempre hacen un evento en el que cantan, es como un showcase, todos los nuevos artistas, pero hacer la primera vez que hacían Grammys después del COVID
redujeron todas las ceremonias paralelas. Dijeron, este año no va a haber ninguno de esos encuentros, este año, por medidas de seguridad, hasta ahora estaban poniendo las vacunas, vamos a tener solo la ceremonia principal y la de persona del año. Entonces cada uno tiene que mandar su performance para ponerlo en la página de los Grammys. Y nos habían mandado una referencia y era una guitarra en un celular y un micrófono de estudio y ya. Yo vengo del teatro musical y en el teatro musical sí que somos dramáticos y nos encanta que todo esté coreografiado y con vestuario, o sea, todo. Y gracias a Dios mi equipo también vibra desde ese lugar. Y yo, oigan, no nos vamos a ganar ese Grammy, pero hagamos un gran show, hagamos un gran performance. Hemos conseguido un invernadero divino de tomates y de café y hemos hecho una puesta en escena divina. Hice yo un arreglo con tiple, como involucrando un poco instrumentos más de Colombia. Dije como, igual mandemos esto con todo el respeto porque somos Colombia y somos los representantes. Y a mí muchas personas que hoy en día hacen parte de toda esta academia y demás me dicen, esa sesión fue preciosa, haber visto eso. Entonces, claro, yo también creo que fue eso. Y tercero, que me muero de la risa, pero lo voy a decir, yo me fui vestida de ganadora. Yo no sé si eso te da mucho que ver o no, pero yo, de verdad, Sí. yo me fui vestida de ganadora. O sea, yo dije, yo me voy a ir como si fuera la única vez en la vida, porque probablemente lo sea, que yo vaya a estar pisando una alfombra de los Grammys. Y yo me fui con un vestido que además lo empecé a diseñar yo con mi mejor amigo como 3 semanas antes. No teníamos con qué pagarlo, pero lo diseñamos. Y después nos patrocinaron la tela, muchas gracias. Pero ¿Cómo así? ¿Hasta diseño? hasta diseño. ¿A qué hora aprendió eso? ¿A qué hora aprendió diseño? Yo no aprender nada, o sea, yo iba diciendo, yo quiero que esto sea acá y que parezcan unas olas, porque como yo, la canción que mandé fue Joaquín, entonces que esto parezca el mar, entonces yo dibujando literal en el iPad con los crayones, y Pedro, que es un genio, iba traduciendo en un boceto todo, y yo le dije, me quiero ir de verde porque el verde es mi color favorito, el verde es el color de la esperanza, quiero que los guantes tengan frases de mi canción, este movimiento de Cóseme se llama Hablar para Sanar, y eso fue lo que yo me puse en los guantes, como que yo quería, era como irme, y yo dije, no voy a gastar nada, vale huevo, pero pues yo me voy a ir como si sí. Y de verdad yo creo que la energía también atrae mucho esas cosas y, repito, hacer las cosas bien hechas, sin importar el resultado, pero porque sea la carta de presentación de uno ha sido la verdadera bendición de este proyecto. ¿Cómo contrasta la felicidad de trabajar en todo lo que hace con la seriedad que requiere? ¿Cómo hace? Es una gran pregunta. Yo creo que, por ejemplo, con mi equipo, nosotros somos felices trabajando y cada ensayo es todo el mundo muerto de la risa, pero también hay una Juliana en el momento de trabajar que está en lo suyo. Y yo desde muy chiquita he aprendido como a diferenciar esos dos universos entre el ser amigo y el momento de lo divertido y la broma y el momento del ensayo y el momento de estar con la cabeza acá. Y creo que también el estar todos tan montados en nuestra película hace que esa línea esté perfectamente dibujada. Ok. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Mucha. Yo tengo un equipo de más de 20 personas que trabajan conmigo en todos los ámbitos. O sea, yo arranqué en esta disquera preciosa Moon Entertainment y Moon Records, que es el sello disquero independiente de mi mejor amigo de Missy, cuando teníamos 14 años. Ahora que estamos con la familia de Warner, pues se crece el equipo, pero entre mi productor, entre toda la gente que está detrás del management, entre la gente que me ayuda también con la parte de la ropa, de la puesta en escena, son más de 20 personas hoy en día. En mis conciertos, por ejemplo, yo tengo 6 seres, que no les llamo bailarines porque son actores, cantantes y bailarines, y les llamo seres, porque yo soy bien hippie. 6 seres, mi banda son 6 músicos también. A mí me encanta estar en parche porque yo desde que tengo 7 años estoy acostumbrada a estar en sets de grabación con 100 personas diarias y diferentes todos los días, entonces como que me encanta que seamos como una manada gigante. Se acerca al 1.000.000 de personas en Instagram. ¿Cuánta gente la sigue en TikTok? Uy, yo no sé, ¿cuánta gente? 400,000 personas. No soy muy buena con los números. ¿No le para muchas bolas a los números en redes? Mira, yo me hice una promesa que amo habérmela hecho, 1, y 2, que prometo cumplírmela siempre. Yo, por ejemplo, no tengo Spotify for Artists, que es esta aplicación para un... No me joda, no le creo. Te lo juro por mi mamá, que es lo más sagrado que yo tengo. No tengo ni... O sea, el día que me echen las disqueras, yo mando porque no sé cómo abrir eso. ¿En serio ¿Cómo hace? No lo hago. De verdad, nunca siento la necesidad. Yo no... O sea,
tengo también un equipo precioso que se encarga de hacer Que eso. está ahí al frente, ok. Que bueno, en ese momento estoy haciendo un equipo ahora, pero que hace 3 años era mi manager y él y yo contra el mundo. Yo le decía, mira, yo quiero que tú te encargues de esto. No, tú tienes que saber. Yo le dije, no, yo no tengo. Yo tengo que hacer la música y que aprender a tocar mejor guitarra y que bailar en los conciertos y que hacer bien el videoclip. Pero yo no quiero que los números permeen mi arte. Y si Ok. bien no soy un artista que dice como, nunca me voy... No, o sea, yo quiero que mi proyecto funcione cada vez más y que sean más personas los que lleguen a él. Por supuesto, esa es mi anhelo y mi ilusión más grande. Pero a mí no me gusta estar pensando qué tan mal le fue a esta canción este mes y cómo desesperadamente puedo hacer... Yo siento que la música habla por sí sola y este año, por ejemplo, canciones de hace 2 años han vuelto a subir de manera orgánica y yo confío mucho en los procesos de mi música, pero además en la gente que me escucha. Entonces, prefiero mantenerme alejada de eso. ¿Qué canciones han vuelto a aparecer ahí en el radar de la gente? Bueno, Cóseme es infaltable. Cóseme Se va a volver clásico. es un clásico. Catálogo Total. fuerte con toda... Este año otra vez volvió a subir Toda la Vida, que yo creo que es mi canción favorita que yo he compuesto hasta el día de hoy, porque es una composición vallenata, porque yo crecí también escuchando mucho a Rafael Orozco y yo me acuerdo a mi mamá cantando y yo decía como yo quiero hacer una canción que genere eso, que es Que la como... gente quiera cantar a grito herido como cantaba su mamá. Pero además que es el vallenato antiguo es supremamente nostálgico, Ok. pero a uno le sabe a casa, entonces es como una nostalgia sonreída y bailada. Entonces como unas canciones que son súper tristes, pero que uno las canta como con una ilusión. Yo decía, yo quiero tener algo así en mi repertorio y eso es Toda la Vida. Y este año, por ejemplo, el 31, todo el mundo, 31 y primero, pero fue como si la acabáramos de sacar. Todo el mundo la escuchó. Entonces como que siento que también estamos acostumbrados a que la música tiene fecha de caducidad, a que todo es tan inmediato y tan efímero, que es como, ay no, las canciones que ya fueron, ya fueron. Y no, la música de verdad es como un clásico, como yo, por ejemplo, ayer oí 32 veces A Dios le pido de Juanes, porque sí, es una canción que salió hace miles de años, pero yo la escucho y es como, qué canción tan preciosa. Lo que dice es como, a Dios le pido que mi mamá no me olvide. O sea, es Una como... preciosura de canción. Exacto, es como la música No, es que ese tipo tiene unas cosas muy bellas. Uy, no, este man es un Y él va a maestro. pasar a la historia como uno de los grandes constructores de nuevo catálogo de música colombiana. Fuera millonaria, yo le compraba ese catálogo a Juanes porque creo mucho en él. Venga, pero hablemos de reggaetón. ¿Cuál es su reggaetón favorito así clásico? Uy. Es decir, ¿hay algún reggaetón que usted diga que va a pasar a la historia así? Porque yo una de las cosas que veo, ahora que hablamos de la fecha de caducidad de las canciones, y que me parece también un punto maravilloso en el cual usted se encuentra en su carrera, y es que volvemos al principio de la conversación, y es que no se está dejando ceñir por esos lineamientos que durante más de 20 años han regido el negocio de la música, y es, hago la música que quiera, puedo hacer un bolero, puedo hacer un reggae, puedo hacer un dembow, puedo hacer un vallenato, pero ¿hay alguna cosita ahí que uno diga, esto va a ser catálogo? ¿Hay algún...? Uy, mira, yo de verdad soy amante del trabajo de Fate, porque ¿Usted cree que Fate va para catálogo? sí, Ah, por bueno. supuesto. O sea, Eso estábamos hablando hoy. Yo decía hoy, hombre, no, alguien me decía, ¿usted cree que Fate va para catálogo? Y yo decía, no, pues así como en medio de la conversación. Pero después me quedaba pensando así por dentro, decía, de Sí. pronto No con alguna todas. cosita. No, sí, una que otra. O sea, pero yo sí creo, Sí. yo sí creo que va a ser el Mis ojos lloran por ti, alguna canción Fate más adelante. Te lo juro, te juro por Dios que eso la gente lo va a cantar y lo va a cantar con toda. Y yo creo que él ha logrado hacer cosas increíbles. Yo genuinamente lo admiro y digo, es mi persona que hace reggaetón favorita en este momento de la vida. Sí, porque además me parece que es un intérprete con unas melodías preciosas y creo que ha logrado también marcar un sello. Uno escucha una canción, uno sabe que es Fate. sí, ese tiene su cuento, ¿no? Sí, total. Y además, mira que... Yo me acuerdo hablando con él antes de pandemia, me lo llevaron a una entrevista y no, todavía no había pasado nada con el hombre, o sea, como que estaba ahí, entonces me lo llevaron, mi hermana ahí se sentó en el estudio y empezó como a hablar y yo a sacarle las palabras de la lengua porque en esa época era bien tímido y bien guardadito, todavía no era el Fercho. Claro. En esa época era todavía, Sí. tú eras Salomón, güey, madre, todavía. Claro. Salomón el Fade. Y alguna vez me senté con Villalobos y le dije, ese chino Fade, hermano. Y me decía, yo, Villalobos.
Villalobos, ese chino Fate, para Leolas, ese chino, y sí, Sí. para que vea. Mira, yo el otro día hacía un análisis porque esa es otra cosa que a mí me gusta mucho y por eso yo creo que uno no puede tampoco decir, yo no escucho esta música, o sea, uno tiene que oír de todo. Hoy en día para también poder saber dónde quiere estar parado. Pero vea, Juliana, que cómo cambian las cosas, porque es que cuando yo tenía 25 años, decir eso, uy, eso era Claro, una crucifixión de la juventud. claro. Uno tenía que ser o rockero, o salsómano, o tanguero, o merenguero, pero usted no podía, o sea, usted no podía decir, yo oigo de todo, porque hace 25 años decir que uno oía de todo era motivo de vergüenza. Hoy en día es motivo de orgullo. Total, era como ser tibio. Sí. Hoy en día es como oír de todo hace parte de lo ideológico, lo social, lo sentimental, todo, ¿no? Pero además es que, claro, hoy en día me dice, yo me voy a inventar algo. ¿Cuánta música no hay? O sea, todo ya está inventado en realidad. Lo que pasa es que uno tiene que mirar desde qué lugar mira uno las cosas, porque el punto de vista que tú tienes de la vida no lo tiene nadie más. Y eso fue un análisis que yo hacía. Yo decía, Karol G, Fate son muy grandes, porque son los únicos dos artistas que yo tengo en mi cabeza que yo diga, patentaron un color. Uno ve el verde en cualquier lugar donde uno sabe que el verde significa Fate y el rosado significa Karol G. Y para uno lograr hacer eso, uno tiene que ser muy grande. O sea, realmente. Y además es una idea muy sencilla, Muy ¿no? Es muy, generosa. es difícil de tener, pero lo que dice usted es muy cierto. Tienen dos colores que definen un montón de cosas. ¿Y hace cuánto existen los colores? Y están hace tiempo. Entonces yo digo, claro, Fate y Karol G van a hacer catálogo, claro que sí, y yo los respeto demasiado porque siento que son artistas que han hecho las cosas por lo alto. Uno ve un show de Fate, uno ve un show de Karol G y uno los ve haciendo su arte y uno dice, wow, qué gente tan increíble. O sea, de verdad, mis respetos y mi cariño profundo. Oiga, hablando de colores, volvamos al disco y a los colores que tiene este disco y cómo contrastan de todas maneras con lo simple, pero al tiempo masivo que es el tema de unificar, no sé, la sonoridad y darle sinestesia a la música desde este tema de los colores. Pero en el caso puntual de este disco, ¿qué instrumentos hay que construyan estos colores? ¿Son muchos, son poquitos? ¿Cómo entran a ser parte del disco? ¿Cómo funciona el disco como un todo? Bueno, el universo de Mar Adentro desde el principio siempre fue planteado como algo muy artesanal y fue una decisión artística que tomamos desde ese primer viaje en San Andrés. Y creo que, claro, uno cree que a veces hacer música es hacer música, pero cuando yo fui a pescar por primera vez con los pescadores en San Andrés, que son pescadores de línea, que además protegen demasiado su mar y no pescan más de lo que deben, entonces no usan dinamita y no usan redes porque destruyen los corales y el ecosistema marino, entonces pescan pez a pez. Y esto es que utilizan los colores del mar, que se llama técnicamente el borde del cantil, que son los acantilados que hay debajo del agua, y por eso el color del agua cambia, por la profundidad. Utilizan los colores del mar como guía para saber dónde encuentran qué tipo de peces. Entonces, claro, yo estaba en esa lancha y yo decía, claro, ellos miran de lejos, además, como ubicarse en el mar, de por Dios, o sea, eso no es posible. Pues sí, para esta gente sí es su mapa. Llegábamos mar adentro y miraban y decían, no, un minuto más para allá. Entonces, claro, llegábamos, el color del agua cambiaba y me explicaban, aquí a 30 brazas están las sierras, pero más allá, de pronto a unas 40 brazas hay barracudas y si uno tiene suerte, no sé qué. Y yo decía, qué locura, cómo logran hacer que el color del agua sea un mapa. Pero al ver la artesanalidad de la pesca, de cómo hacían para enrollar perfectamente los nudos, de cómo ellos van jalando la cuerda todo el tiempo, es un proceso completamente artesanal y es casi que un ritual entre el mar y el hombre. Yo dije, yo quiero que el álbum suene a eso, suene a artesanalidad, a tierra, y por eso la decisión artística fue el 90% del álbum tiene que ser todo hecho por instrumentistas reales. Entonces, diferente a mi disco anterior, que era mucho más programado, y que aunque tuvimos guitarristas y bajistas invitados, todo era mucho más hecho en la post y en el MIDI y demás. Acá sí fue contratar este estudio, Soy Gardel, y decir, listo, vamos a llamar a una arreglista de brass, y llamamos a Abstin, que es una persona, un músico experto en brass de reggae. Casi todo el disco está grabado así, de esta forma, y casi todos los elementos son 100% reales, pero debo decir,
la guitarra es sin duda el alma mater de este disco. Todas las canciones se compusieron guitarra y voz, y la prueba también era si guitarra y voz nos gusta y transmite lo que tiene que transmitir, y la desarrollamos, y así fue. ¿Le gustaría aprender a tocar algún instrumento? Sí, mi sueño frustrado es ser baterista. ¿Y por qué frustrado es usted? Todo lo que ha hecho lo ha cumplido. Porque cada vez queda menos tiempo para hacer esas cosas hoy en día. Como artista uno tiene que hacer una cantidad de cosas también, de promover su música, que las redes, que todo. Pero yo soy una persona que se mueve demasiado por los instrumentos percutivos, a pesar de que soy muy melódica y que me encanta el piano y la guitarra. Yo me acuerdo que yo en la universidad, cuando hice un semestre de música, yo soy la niña del semestre, cuando hice un semestre de música, todas mis extracurriculares eran percusión caribeña, la historia de la salsa, los timbales y la conga. O sea, yo amo los instrumentos de percusión, entonces creo que sí, me encantaría como algún día poder hacer un solo increíble de esos que hacen en los conciertos de Juan Luis Guerra 440, de los timbales o de las congas. Es como mi sueño en la vida algún día. Hablando de sueños, cuando usted va a lanzar su disco nuevo, luego de que ya tiene las canciones hechas, de que ya están listas y que han cumplido ese propósito de un poco como satisfacer el alma artística, ¿cuál es la siguiente meta o cuáles son los siguientes sueños que espera de Mar Adentro, que quiere que pase? Con Mar Adentro, de verdad yo anhelo muchas cosas. La primera es que la gente se sienta atraída por este mar en específico. Y yo recalco mucho que la historia fue hecha y concebida y compuesta en San Andrés, porque es un lugar muy importante para mí. Cuando yo era chiquita, mi mamá hizo un trato con un dueño de un hotel que estaba caído en San Andrés, y yo me fui a vivir con mi familia por temporadas muy largas los primeros 5 años en San Andrés. Entonces, las memorias más lindas de mi vida, de mi familia, cuando estábamos todos completos, cuando todos estaban vivos, o sea, como los momentos más lindos están en este lugar. Y para mí, como persona que visita frecuentemente San Andrés, es demasiado triste ver cómo Colombia tiene desligadas las islas del país. O sea, San Andrés no ha tenido una evolución en 20 años que yo llevo yendo, que uno diga como es un paraíso en la tierra, y creo que nos ha dado muchos de los momentos más felices a los colombianos, como la primera vez que uno va al mar o la excursión del colegio, porque todo el mundo iba a emborracharse a San Andrés, pero que tanto les devuelve uno a ellos. Y siento que es muy poco. Yo quiero poner otra vez a San Andrés en ese mapa desde el punto de vista de una bogotana, y sin quererme robar ningún discurso, porque lo he hecho siempre hablando que es desde mi punto de vista y desde como yo lo veo, así como Juan Luis Guerra escribe bachata en Fukuoka y no es de Fukuoka, pero pues la escribe. Lo hago con mucho amor, queriendo con esa intención que la gente quiera ir a ese lugar donde hay una lengua nativa y mucha gente no sabe que existe, donde hay una cantidad de artistas emergentes increíbles y una música espectacular. Esa es una de las intenciones con este proyecto. La segunda es que la gente se permita sumergir en una historia donde la vulnerabilidad y la transparencia es lo más importante. Y si bien el álbum es diferente y tiene una complejidad en muchas cosas, yo quise que fuera muy generoso para que cualquier persona lo pudiera escuchar y entender. Y creo que también eso es lo que yo quiero, que Mar Adentro sea un álbum que pueda escuchar cualquier persona y que sienta que es generoso para con ellos también. ¿Cuánto dura el disco? La duración exacta no sé, por qué, además, como sale el libro, tomamos una decisión hace nada de que no va a salir el álbum completo esta vez. O sea, salen los 7 fonogramas de canciones, Sí. pero tenemos interludios, tenemos instrumentales que acompañan otro tipo de escenas en el libro, y esa versión extendida saldrá cuando salga el libro. Ok. ¿Cómo va a ser la conexión entre las dos cosas? Fue una locura encontrar cómo hacerlo de una forma, repito, que fuera generosa, pero que además no fuera gratuito. Yo no quería que fuera música de fondo para oír mientras uno lee. Yo quería que, al igual que el teatro musical, pero sin ser teatro musical, las canciones fueran determinantes en la historia. Entonces, cada uno de los capítulos del libro lleva por nombre una de las canciones del álbum. Y en el libro van a encontrar el instructivo donde les va a decir dónde deben poner play. Las canciones no solamente suenan en el fondo, las canciones están ubicadas en el momento en el que ella escucha una canción en la radio, en el momento en el que ella canta por primera vez en público, o en el momento en el que ellos dos se dan un beso por primera vez, cuando ella los ve pescar por primera vez. Todos son como elementos literarios, las letras de las canciones del libro mismo. ¿Ha dejado de actuar por perseguir la música? Sí, este año, después de 18 años consecutivos, si nadie lo creyera, sí, de carrera actoral, decidí tomar esa decisión y dar un alto,
porque, claro, la vida se puso en un nivel más difícil, que no era solo entregar un álbum, sino un libro, pero además, repito, yo quería hacerlo con toda la responsabilidad del mundo y no lo iba a poder hacer si solo me sentaba a escribirlo. Yo necesitaba viajar varias veces, vivir la isla, y eso no se puede hacer mientras uno está además preparando un personaje que también requiere de tiempo, de investigación, de trabajo, así que sí, tomé esa decisión. Fue difícil al principio, porque yo amo la actuación profundamente y me da muchas herramientas como compositora y como intérprete también. Como persona, como ser humano, ha sido... Ojalá todo el mundo pudiera actuar. Increíble. Ojalá todo el mundo pudiera actuar, porque uno meterse en los zapatos de alguien más y dejar de ser uno por un momento le da una visión de la vida mucho más bonita. Pero lo decidí y de verdad fue lo mejor que pude hacer, porque también está la otra parte de disfrutarse los procesos. Entonces uno también está corriendo entre querer cumplir con todo. Al final de cuentas, ¿qué se queda uno del disco? Es decir, de mar adentro, claro, yo quedo con el resultado y feliz, pero ¿qué se queda conmigo? O sea, ¿dónde están esas horas de haber estado en la playa tirada sin tener que hacer nada, hablando con una persona de la isla? O sea, quería también permitirme tener esos espacios para disfrutar el proceso y regalarme cosas también a mí misma como persona mientras lo hacía. Oiga, y ese diente de oro que cuando ríe se va brillando... La Diomedes. Esto no tiene ninguna historia muy romántica, yo se las voy a contar así como fue, y por ahí hay una persona que detesta que yo me haya puesto eso en la boca, pero I love you, de mi equipo. Resulta que estaba yo en el lanzamiento de una marca con mi mejor amiga e hicimos una fila como de 45 minutos para hacernos un tatuaje. A mí me gustan mucho los tatuajes. Un tatuaje las dos, ya estábamos un poco subidas de copas. Hicimos una fila de 40 minutos y llegamos a la punta de la fila y nos dicen: no, me tengo que ir, es que tengo una urgencia. Y yo, uy, no, después de 40 minutos, hagámonos cualquier cosa. Y volteé a mirar y yo, gemas en los dientes. Y yo, voy para esa, o sea, ya estoy aquí, ya hice la fila y es gratis, pues vamos. Voy, me acuesto, yo soy súper arriesgada en la vida, o sea, yo soy de las que no pregunta nada y es como, ¡No jodas! de No cabrón. me había dado cuenta. No me he dado cuenta. Y entonces... Voy yo y me acuesto, me ponen unas gafas como de cuando le hacen a uno blancamiento, brackets, y yo, uy, esto es como, qué cool. Me ponen una abrebocas, algodones, y yo, uy, pero que me van a sacar una muela, o sea, ¿qué está pasando acá? Me ponen a elegir el diseño, lo escojo, me los pegan, me ponen la pistola esa de calentar el diamante y no sé qué. Y mi mejor amiga pregunta hasta ese momento, oye, ¿y más o menos eso cuánto dura? Pues yo pensé que, o sea, 6 meses, y yo, no, me van a matar. O sea, yo solo decía, tengo unos videos del álbum, o sea, ¿qué? Y yo dije, pues bueno, asumámoslo y ahí se quedará por un rato. Juliana, mar adentro, en camino, muy pronto, en todas las plataformas. Felicitaciones, suerte con el libro, con los videos, con el documental, con absolutamente todo. Fue un placer conversar con usted. El placer fue todo mío. Gracias por el tiempo. A todos ustedes los invito. El Listening Experience, que es absolutamente todo. Los videos, el documental, el performance, para que lo puedan ver con los ojitos que lo vimos nosotros en la construcción. Ahí está, mar adentro. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.